Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Aquí estamos en el marco del sexto Congreso Internacional entre Educación y Salud de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. Y nos presentamos con este panel, Cruzando Fronteras desde el aula universitaria, la formación intercultural a través de la experiencia COIL, aprendizaje colaborativo en línea, en sus siglas en inglés. En esta mesa, en este espacio de conversación, vamos a proponer un espacio de reflexión crítica en torno al formato COIL, como una estrategia pedagógica que es innovadora en el ámbito de la educación superior universitaria. Y la idea es compartir experiencias concretas en carreras vinculadas a la educación y salud. Vamos a abordar, ¿sí?, los beneficios, las posibilidades del aprendizaje intercultural, así como también aquellos desafíos que van emergiendo a partir de esta propuesta. Nos van a acompañar en este panel la licenciada Cecilia Ábalos, que es licenciada en Ciencias de Educación y profesora en Educación de Sordos, y la asignatura con la que ella trabaja el dispositivo COIL es Educación Inclusiva del tercer año del profesorado universitario en Educación Especial. También nos acompaña la especialista Julieta Perrone, que es licenciada y profesora en psicomotricidad, especialista en estimulación temprana, y su propuesta se realiza a partir de la asignatura Práctica 2 en el eje de formación corporal. Por último, la magíster Carolina Martini, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, que nos presenta su experiencia a partir en el marco de la asignatura Metodología de la Investigación Cualitativa de la licenciatura en Psicopedagogía. Bueno, yo la verdad es que para iniciar este panel me gustaría traer acá un relato del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que dice así: yo les quiero contar una historia que para mí fue muy importante. Mi primer desafío en el oficio de escribir. La primera vez que me sentí desafiado en la tarea. Ocurrió en el pueblo boliviano de Yayagua. Yo pasé ahí un tiempito en la zona minera. Ahí, en Yayagua, retraté a todos los niños de los mineros e hice carteles de carnaval. Era buen letrista. Entonces me adoptaron y la verdad es que la pasé muy bien. Pero llegó la noche de la despedida. Los mineros, que eran mis amigos, me hicieron una despedida con mucha bebida. Bebimos chicha, singani, una especie de grapa boliviana, rica, pero un poco terrible. Y estábamos ahí celebrando, cantando, contando chistes. Y yo sabía que a las 5 o 6 de la mañana sonaría la sirena que los llamaría al trabajo a la mina. Y ahí se acabaría todo, hora de decir adiós. Pero cuando se acercaba el momento, me rodearon como para acusarme de algo. Pero no era para acusarme, era para pedirme que les dijera cómo era la mar. Entonces me dicen, ahora dinos, ¿cómo es la mar? Y yo me quedé un poco atónito, porque no se me ocurría nada. Los mineros eran hombres condenados. Yo sabía que ellos nunca verían la mar, que no iban a moverse de ese humildísimo pueblito de Yayagua. Así es que yo tenía la responsabilidad de llevarles la mar, de encontrar las palabras que fuesen capaces de mojarlos. Y ese fue mi primer desafío como escritor. Esta mesa, este panel, se trata de eso, de ver cuál es la manera en la que nos encontramos mojándonos, bañándonos con las palabras de otras culturas. Bueno, le voy a dar paso a la primera panelista, así es que invito a Ceci Ábalos que nos cuente su experiencia. Bueno, muchas gracias, Caro. Buen día a todas y todos los que estén presenciando este congreso tan esperado para nuestra facultad y la Universidad Provincial. Bueno, mi nombre es Cecilia Ábalos y yo voy a contar un poco la experiencia de lo que fue mi participación en el COIL y los lazos que hemos tejido desde la cátedra, en mi caso, con el país de Chile, con la Pontificia Universidad Católica de Chile
Y bueno, la experiencia surge desde el Seminario de Educación Inclusiva del tercer año del profesorado, con la carrera de Pedagogía en Educación Especial de la Universidad Chilena. Dentro de esa carrera, con lo que ellos llaman el curso de inclusión en educación inicial, que es un curso que se da en el primer año de la carrera. Entonces, bueno, ya ahí tuvimos el primer desafío, que tuvo que ver con ponernos en diálogo y encontrar un punto en común para ponernos a pensar juntos e intercambiar las posibilidades y también las políticas que tiene cada uno de los países, las miradas, las perspectivas, entre estudiantes de primero y de tercero. Encontramos como unidad de análisis o punto en común justamente la mirada situacional de los territorios, ¿no? En virtud de utilizar como una herramienta de análisis la interseccionalidad que consideramos necesaria en las cuestiones de inclusión en los contextos latinoamericanos. Entonces, ese ha sido el eje que nos acompañó. Y contar que, bueno, que el año pasado fue la primera experiencia, pero que este año hemos redoblado la apuesta. O sea, el primer año en el cual nos encontramos fue el primer año para los dos equipos de profes. Incluso la primera participación en el COIL de ambos equipos de cátedra. Entonces, fue también un desafío encontrar las herramientas tecnológicas para poder acompañar, poder sincronizarnos en el tema de la diferencia horaria, no solo la diferencia horaria que tenemos como país, sino la diferencia horaria en los cursados y en la flexibilidad que podíamos llegar a encontrar con las y los estudiantes en función de los estudiantes de primer año, en contraposición con los de tercero, que ya tienen más hábito universitario, mayor posibilidad de flexibilización, y también con la característica que nuestra carrera tiene de volumen de estudiantes, que era muy distinto al primer año de la carrera de la Universidad Chilena. Entonces, bueno, una vez que nos pudimos concretar ahí del encuentro, lo que propusimos fue intentar el conocimiento de los estudiantes. O sea, creo que ese es el primer desafío que tiene el COIL, entender el intercambio intercultural y el intercambio entre estudiantes y poder también tomar distancia a los profes en esta cuestión de lo académico específicamente y de estar mediando ahí la comunicación o las consignas o los materiales bibliográficos. Entonces, cómo ir acompañando a los estudiantes en este trabajo colaborativo, encuentro colaborativo, cuando se interpone la dificultad horaria y la dificultad cultural también. Nos encontramos ahí con las profes chilenas en una cuestión que nos parecía que no iba a ser una dificultad, porque hablamos los dos el español, y nos encontramos con que sí, con que había dificultades de comprensión, de poder acordar ciertas cuestiones, desde dónde conversar. Y el año pasado el desafío fue, nos propusimos un desafío muy grande que tuvo que ver con indagar en un modo investigativo de los estudiantes. Entonces, consideramos que le exigimos bastante, y esos grupos conformados entre argentinos y chilenos tenían que ver con focalizar las políticas de inclusión en cada uno de los países en distintas dimensiones, tomando no solo la discapacidad, sino también los pueblos originarios, dentro de poblaciones vulnerables. O sea, hicimos como varias dimensiones en donde los estudiantes debían buscar antecedentes, conectarse, fijarse qué experiencias tenía cada uno de los países en relación de esto, para después ponerse en diálogo y tomar un posicionamiento en función de la inclusión. Bueno, fue
verdaderamente resultó un desafío grande porque requería de muchos encuentros de los estudiantes y mucha conversación y eso, dentro de la valoración que hicimos al finalizar la primera experiencia, nos pareció que había sido excesivo y eso fue corregido o mejorado para esta otra versión del año que está en curso y que tiene que ver más con esto que decía al principio, ¿no? Ponerse en diálogo, poder encontrarnos y generar encuentros sincrónicos en la virtualidad, donde sean esos mismos encuentros de trabajo y que no requieran un compromiso de coordinación posterior a eso. Así que consideramos que el pensamiento crítico era el eje que teníamos que explotar en esta oportunidad, esta segunda vuelta, en nuestros estudiantes y animarlos frente a propuestas que les damos en esos encuentros sincrónicos, dividirnos ahí por salas de trabajo dentro de la virtualidad y ponerlos en diálogo con el bagaje de formación que tiene cada uno de los estudiantes, independientemente de que unos pertenezcan a primero y otros a tercero. Así que bueno, esa experiencia que está haciendo nos está resultando muy positiva y también creo que el ejercicio en la internacionalización por parte de los profes también generó un relajamiento, ¿no? Para que las cosas vayan sucediendo, para podernos a trabajar desde otro espacio también con los estudiantes. Surgieron cosas muy lindas, como por ejemplo el armado espontáneo por parte de los estudiantes de la presentación de la facultad, con los hábitos que ellos tienen para llegar a la facu, con los entornos que nos rodean, con cómo funciona el trabajo acá en Argentina, qué características tiene la universidad, que eso para el estudiante chileno ha sido como muy impactante, el tema de la gratuidad de nuestra facultad, de la gestión estatal que tienen las universidades. Los encuentros también se van tiñendo, ¿no? de las cuestiones sociales y sociocomunitarias que están sucediendo en cada uno de los países. Entonces, por ahí el intercambio se enriquece más. Los estudiantes, como algo que me parece muy interesante de estas experiencias, es que despierta intereses que tal vez los estudiantes centrados en el cursado del seminario de la cátedra no los habían traído o no se los habían cuestionado. Y el encuentro con un otro, con otra cultura, con otra realidad, de un país súper cercano que pareciera que bueno, que sí que somos hermanos, ¿no? Y que estamos dentro de Latinoamérica, tracciona otras cuestiones, compromete de un modo diferente, genera también un trabajo más integral y como fortalecedor al equipo o al grupo, ¿no? de estudiantes que comparten en el aula y que se unen en esto de decir, bueno, somos argentinos, no solamente nos une que estamos cursando determinada unidad curricular del tercer año, sino que, bueno, tenemos que presentar nuestra mirada, nuestra formación y ya como argentinos. Entonces, eso fortalece un montón. El interés de ir a visitar el otro espacio también, de decir, bueno, me podría animar a hacer un intercambio presencial, poder irme a otro país o generar trabajos colaborativos. Creo que también el COIL los acerca a los estudiantes de la posibilidad de la investigación. Y eso creo que es súper enriquecedor, sobre todo para nuestra facu, que es nueva en esto y que tal vez en la vorágine de las cursadas no es tan habitual que el estudiante se vincule directamente con la investigación. Bueno, esa es la experiencia. Cuando cerramos el primer COIL,
de manera así sin previo acordarlo con el equipo docente, dijimos, lo tenemos que volver a hacer, tenemos que volvernos a presentar, con todas las dificultades que tuvimos de conectividad o de encuentro. Mi seminario se cursa muy tarde, el año pasado terminaba a las 22 horas y este año termina a las 21. Bueno, son como horarios súper extraños para la universidad extranjera, o sea, directamente no existen esos horarios de cursada, al menos en primer año. Entonces, creo que también hemos flexibilizado mucho, y eso lo pongo en valor para mis estudiantes, porque hemos sido los que más hemos flexibilizado en cambios de horarios, en cambio de vía, de trabajo, en generar encuentros extras, y creo que, bueno, que vale la pena. Bueno, esa es mi experiencia. Gracias. Gracias, Ceci. Sí, la verdad es que yo digo que ustedes tres profes son reincidentes, digamos, porque es el año pasado se presentaron y este año no dejaron pasar la oportunidad y entonces eso habla de que hay algo que llama a conectarse con otros, a estar con otros por fuera de Argentina. Bueno, gracias, Ceci. Juli, a la profe Juliana Perrone, la invitamos ahora a que nos cuente acerca de su experiencia. ¿Sí? Hola, buen día, ¿cómo están? Yo estoy en representación de mi equipo, somos un equipo de 5 profes, de 5 comisiones diferentes. En la práctica 2, eje formación corporal de la Facultad de Educación y Salud de Córdoba. Y es nuestro segundo año como experiencia que trabajamos con la UNDELAR, la Universidad de la República de Uruguay, en la Facultad de Medicina, tienen la carrera de psicomotricidad, tienen una materia, digamos, muy parecida a la práctica 2 nuestra, con los mismos casi contenidos, pero la tienen en tercer año. El año pasado nuestra primera experiencia fue con una sola de las profes de allá, de la sede de Montevideo, que tenía a cargo también Pathfinder. Entonces son dos sedes de la universidad de allá que se suman al COIL junto con nosotros. Después de la experiencia del año pasado, fue como interesante pensar que para las profes había salido todo divino y en la evaluación de los estudiantes no había seguido tan divino. Entonces ese fue el primer desafío de realidad con los que nos encontramos, en que la propuesta y la experiencia había sido muy interesante, muy enriquecedora para ellos, pero el nivel de exigencia frente al programa, frente a todos los requisitos que implicaba acomodar los tiempos institucionales nuestros, más experiencia COIL, más otras experiencias que se le suman a la práctica 2, como la jornada de prácticas y otras cosas a fin de año, fue como desmedido la temporalidad de todas las actividades propuestas. Entonces, frente a esa evaluación, este año así como desafío grande fue poder que COIL apareciera como el proyecto COIL apareciera dentro de la currícula nuestra desde el día 1, digamos, desde la presentación de la práctica a los estudiantes, y en cada unidad, desde la 1 hasta la 4, ellos puedan tener algunas actividades previas a COIL, antesala COIL, le decimos, en nuestros estudiantes para prepararlos. Y el proyecto, si bien todavía no sabíamos si iba a estar aprobado o no, pero empezamos a trabajar con las profes de Uruguay también desde muy temprano en el año para programar juntas, porque eso fue otra de las grandes diferencias que tuvimos con el año pasado, es que nosotros propusimos y ellos se acomodaron, digamos. Entonces, en la evaluación también las profes de Uruguay consideraban como interesante poder ser parte de la planificación. Y ese fue otro de
de las grandes conquistas, digo yo, porque trabajar desde abril con ellas nos generó otro nivel de conocimiento, de cómo trabajamos, de compartir metodologías para la práctica en sí, no solo para el proyecto COIL. Y bueno, lo interesante es que ya estamos transitando el COIL de este año, ya estamos cerrando el sábado. Nosotros tenemos, tenía una presentación para mostrarles, no estoy pudiendo compartirla. Para acá está. Ahí está. ¿La pueden ver? Sí, sí la podemos ver. Un poco nosotros el objetivo de la práctica o el propósito que tenemos desde la práctica 2, tanto de acá como de Uruguay, que no se llama práctica, ellos tienen otro nombre, la llaman la formación para el rol del psicomotricista a través del trabajo corporal, y la nuestra es la formación corporal para la construcción del rol, ¿no? Esas pequeñas diferencias ya en la titulación y en la ubicación de la práctica, ellos la tienen en tercer año, nosotros la tenemos en segundo, nos ha llevado como también un trabajo previo de cómo enlazar las trayectorias de los estudiantes en relación a eso. Los propósitos, más allá de que respetamos los propósitos de COIL, también tenemos esto de la implicancia personal y grupal, que es un objetivo fundamental de nuestra práctica, y propiciar escenarios de encuentro y comunicación. Entonces nuestras clases comienzan con una clase asincrónica de casi 2 horas y media, de intercambio de trabajo corporal virtual entre las profes y los estudiantes, y así empezamos a enlazar lo que implica la experiencia del trabajo corporal, que estamos muy acostumbrados a hacerlos en el salón corporal o en el aula, trascenderlo a la pantalla y que puedan, digamos, conectarse con propuestas desde la virtualidad. Eso fue un gran desafío desde el formato que tiene nuestra asignatura. Actualmente somos, bueno, como les decía, 5 profes de Córdoba, 2 ayudantes y 2 profes de UNDELAR, 56 estudiantes de Córdoba y 38 estudiantes de Uruguay, y los hemos conformado en nuestra metodología de trabajo. Desde el clase 1 dividimos a todos los estudiantes, los mezclamos y organizamos 10 grupos de entre 8 y 9 estudiantes que estén todos mezclados entre las 5 comisiones de Córdoba y las 2 sedes de Uruguay. Entonces ellos desde la clase 1 ya empiezan a trabajar en estos grupos y transitan toda la experiencia COIL en estos 10 grupos. Las profes nos dividimos, somos como tutoras de estos grupos, nos asignamos 1 o 2 grupos cada una y vamos acompañando el proceso de intercambio que tienen los estudiantes. Entre medio de la primera y la última clase, que son sincrónicas, tienen 2 asincrónicas de trabajo colaborativo, en donde nos presentan, digamos, como una reflexión final de esos 2 trabajos, que son los que van armando el trabajo final, en donde ellos hacen una propuesta en la última clase para compartir con todos los estudiantes y las profes. Bueno, un poco eso. Ahí estoy contando la metodología de trabajo que tenemos. Bueno, el uso de bitácora, que es propia de la práctica y también de Uruguay la usan el uso de bitácora de registro. Es algo que ellos van a ir recuperando porque en la instancia evaluativa 4 hay como insumos de COIL necesarios para esa instancia evaluativa que está puesta en el programa de la práctica. Tienen estas dinámicas corporales de distintos contextos. Los invitamos a que cada uno muestre algo de su espacio en esto del intercambio cultural, algo de su espacio cotidiano y algo más de su país que quieran contar y mostrar.
trabajamos sobre las similitudes y las diferencias de las nociones de cuerpo que tiene cada país en relación a la construcción del rol específico del psicomotricista, y todo ese intercambio llega, digamos, a conclusiones muy, muy interesantes en relación a preguntas que se hacen sobre el futuro de la psicomotricidad, sobre cómo son las diferencias en las inserciones laborales, cómo se van construyendo en su rol profesional, y ahí aparece en esto la valoración que ambas carreras o ambas formaciones empiezan a decir, wow, que todo lo que nos dan en Córdoba, toda la trayectoria que tenemos en Uruguay, como que empiezan a hacer esas valoraciones que, como decía Cecilia, a veces en lo cotidiano de la cursada no aparecen, pero sí cuando tenemos que contar cómo es nuestra trayectoria formativa a otro país o con otras experiencias formativas, los mismos estudiantes van como capitalizando digamos, lo importante que es y la forma que tiene o lo valioso que es la formación que tenemos. Eso fue como lo que también nos impactó a los docentes de ver esas conclusiones en los trabajos que vienen presentando. Bueno, eso, no sé si me olvido de algo, pero creo que lo más importante, Coil, a nosotras como docentes que estamos en un equipo, ay, ¿qué pasó acá? Estoy traduciendo, no sé por qué tengo como una traducción abajo, no se ve. ¿Dónde? Acá. Sale bien. Ah, listo. Les decía que el gran desafío que tuvimos fue esto de la planificación, de poder ser como cuidadosas, porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar las 5 juntas, de poder integrar a 2 profes más. Fue un gran desafío en compartir nuestra experiencia de armado de equipo, de poder como trabajar en los tiempos institucionales tanto de Córdoba como Uruguay. También fue todo un desafío y sobre todo flexibilizar, así como dice Cecilia, flexibilizar los tiempos de cada grupo, de cada estudiante y de cada, o sea, porque cada comisión, si bien planificamos juntas, cada comisión tiene su propia lógica temporal de proceso. Entonces, poder flexibilizar no solo con las 2 sedes de Uruguay, sino las 5 comisiones de Córdoba, poder flexibilizar la temporalidad de los procesos para poder llegar a una, digamos, a que los grupos vayan parejo, digamos, y puedan hacer los procesos necesarios para el cierre, digamos, de COIL, que es nuestra instancia evaluativa 4, ¿no? Entonces, eso fue todo un gran desafío y lo seguimos tomando como desafío. Siguen apareciendo todavía aspectos que tenemos que seguir ajustando. Creo que no está acabado, pero nos parece muy enriquecedor el trabajo que venimos haciendo y lo volveríamos a hacer el año que viene, si es posible, digamos. Eso. Muchas gracias, Juli. Bueno, la verdad es que las experiencias son diferentes, en lo particular cuando pensaba esta mesa y también cuando el equipo docente se presentó para la convocatoria COIL y el eje era formación corporal, nos sorprendió al equipo porque decíamos, bueno, ¿cómo COIL? ¿Cómo hacer un intercambio virtual, en línea, con la formación corporal? Pero bueno, claramente hay muchas posibilidades y genera muchas posibilidades para que reflexionemos y sigamos las profesoras inventando, ¿no? Sí. Inventando pedagógicamente, a eso me refiero, no inventando sueltos, sino en el marco del trabajo pedagógico. Y creo que es así como
es un intercambio real, digamos, eso creo que es lo más rico. O sea, ahora para el Congreso quieren venir los de Uruguay, o sea, quieren venir a conocerse entre los estudiantes. Nosotros tenemos una propuesta de cierre que venimos ya hace 5 años sosteniendo, que es campamento intensivo corporal acá en la sierra, y ya se sumaron que quieren hacer el campamento con nosotros el año que viene. Entonces, como que hay como una aproximación que uno dice, bueno, ya son parte o somos parte nosotros de ellas en relación al trabajo en conjunto de la disciplina, ¿no? Y de los trayectos de formar futuros psicomotricistas, decimos nosotros, nos interpela un montón de aspectos que son comunes y otros no tanto. Bueno, qué lindo, qué alegría, qué lindo escuchar esta propuesta. Bueno, vamos ahora por metodología cualitativa con la profesora Carolina Martini. Así es que, bueno, vamos a conocer un poquito de esta propuesta COIL. Bueno, gracias, Caro y compañeras. Seguimos con Latinoamérica. En nuestro caso, desde la materia de metodología de la investigación cualitativa en psicopedagogía, con las compañeras de cátedra, Andrea Arnoleto, Belén Angelelli, desde que nos compartieron esta propuesta nos interesó muchísimo. A las 3 profes nos encanta viajar, hemos tenido experiencias de intercambio, entonces era una posibilidad de poder también continuar un poco viajando, ¿no? Creo que todas las docentes viajamos un poco de las diferentes maneras para poder transmitir el conocimiento que podamos, que esté ahí disponible también. Entonces pensamos una propuesta, luego de a poquito se va, bueno, plasmando cada vez más. Y entre medio pasaron cosas, licencias. Entonces, bueno, finalmente decidimos en que llevemos a cabo la propuesta con una de mis comisiones de metodología, que además coincidía un poco mejor día y horario con la profesora de Ecuador invitada a participar del proyecto COIL. Al igual que, bueno, que Juliana, este primer encuentro, más bien nosotras propusimos las clases, pero claramente igual semanas antes de efectivamente comenzar la propuesta, bueno, hemos hecho algunos cambios. Y de hecho, a medida que cuando comenzamos, volvimos a replanificar a lo largo de la propuesta, ¿no? Siempre decimos las docentes que pasan cosas, esto que emerge en el aula, y en las aulas virtuales también, entonces, bueno, de nuevo, ir ajustando a medida que van pasando estas, en nuestro caso, 4 semanas hicimos del proyecto COIL. Lo hicimos en finales de octubre, mediados de noviembre del año pasado, del 2024, y este año vamos a replicar igual prácticamente las mismas fechas. ¿Por qué? Porque en Ecuador ellos recién, en 2 semanas, empiezan el segundo semestre. Entonces, bueno, ya el tema de, al igual que decían las chicas, la cuestión de los tiempos hace que nos genere un desafío planificar las clases. Luego también la diferencia horaria, 2 horas de diferencia con Ecuador, pero también en nuestro caso del año pasado, también los tiempos culturales que se dedica al estudio, ¿no? Esto que las chicas decían recién, de que quizás se cursa más temprano en Uruguay, en Chile, bueno, en Ecuador también. Y además nuestros hábitos, ¿no? Creo que los argentinos, las argentinas por lo general somos más de acostarnos tarde, y quizás en estos países se levantan muy temprano. Entonces también eso habla de otra diferencia que también implica otro tipo de planificación. Y con los trabajos grupales que se generaron en la propuesta, porque era el grosso de la propuesta, que se pueden encontrar los estudiantes y conversar. Bueno, también pasó esta dificultad de encontrarse. Con la profe de Ecuador, que en un ratito va a llegar, ella se llama Paulina Rubio, como la cantante, y con Paulina nos conocimos estando en intercambio.
Entonces, esto de poder en vivo haber vivido esa experiencia con lo enriquecedora que es, tener esta posibilidad de, aunque sea virtual, decimos, ay, hagámosla, y a ver qué pasa. Y bueno, de alguna manera se pudo generar un poco de Argentina en Ecuador y un poco de Ecuador en Argentina. Compartimos esta chicha y este fernet con coca virtualmente con los estudiantes. En nuestro caso, como decía Cecilia, cómo se presta la investigación, este tipo de experiencias, y bueno, en la materia de metodología fue literal, digamos, pensarlo desde la investigación. La materia de Paulina era semiótica en la carrera de comunicación, con estudiantes más bien que serían un segundo año nuestro, porque allá hablan de semestres más que de años en el plan de estudios. Entonces, y en el caso de acá de la Universidad Provincial, la materia de metodología ecual y en psicopedagogía está en un cuarto año que ya estábamos terminando, cuando los chicos de segundo año estaban empezando. Entonces, acá tuvimos otro desafío, la diferencia de conceptos, las diferencias de trayectorias educativas. No es lo mismo estudiantes que apenas, digamos, están empezando un segundo año una carrera a quienes están ya casi terminando una carrera. También desde dos campos de conocimiento distintos, la comunicación por un lado y la psicopedagogía por el otro. Decimos, bueno, probemos. Y bueno, hubo diferencias claramente en estas trayectorias. Entonces, en esta antesala, como decía Juliana del COIL, bueno, también tuvimos que hacer un poco esta antesala para poder situar, sobre todo a los estudiantes de Ecuador, este mundo de la investigación. Entonces, en ese sentido, lo más rico fue las experiencias grupales que los y las estudiantes pudieron hacer de manera a veces más asincrónica, en estos pequeños grupos de trabajo en donde se pudieran entrevistar mutuamente, poder pensar una pregunta de investigación cualitativa asociada al campo de la comunicación y el campo de la psicopedagogía, en donde un poco fue, bueno, cómo aprender con determinados dispositivos digitales y asociados a la comunicación, como las redes sociales, como la inteligencia artificial, y que pudieran entrevistarse también, o sea, además de construir una pregunta de investigación, poder entrevistarse en torno a ello. Y bueno, y en esas entrevistas donde hablaron del objeto de estudio propiamente dicho, también hablaron de todas estas otras cosas como la chicha y el fernet con coca, digamos, ¿no? Que es la idea también del intercambio cultural. Y a partir de ahí, como también se estudia diferente en otros horarios, particularmente además Ecuador en ese momento estaba pasando unos cortes de luz, porque había problemas energéticos, entonces que no eran programados además, entonces de repente se cortaba luz y pasaban horas sin luz, entonces también fue una complejidad que en los grupos de trabajo también generó tensión, porque de repente quedaban un día y una hora y los chicos de Ecuador no estaban y las chicas de acá, bueno, por ahí en momentos de disgusto, porque ellas ya habían planificado ese momento, a la par entendiendo también la situación, y a la par también ellas mismas como psicopedagogas poder interpretar a estos compañeros cómo iban construyendo también su aprendizaje en este país, con esta materia, con esta carrera, con ese lugar, que es la Universidad de Cotopaxi, que no es lo mismo que una Universidad de Quito, por ejemplo. Entonces, bueno, fue sumamente enriquecedor, aún con los desafíos, con las tensiones, con los conflictos grupales, con las entregas a tiempo y otras entregas más tardías de los trabajos, bueno, que también en nuestro caso nos volvimos a encontrar para volver a presentar la propuesta y ahora, a mediados de octubre, repetir el proyecto.
Solo que repetirlo con un profe, con otro profesor invitado, que sí dicta la materia de investigación y con unos estudiantes un poco más grandes, donde ya tienen esta, digamos, experiencia o al menos un lenguaje de investigación un poco más trabajado. Entonces, probando a ver si estos cambios, a ver qué repercusiones pueden generar en esta nueva experiencia, que va a ser otra, porque somos otros profes, bueno, algunos profes igual, pero un profe nuevo y otras estudiantes. Y también en mi caso también, porque probar con las estudiantes de más de la tarde, noche, que son estudiantes que trabajan más, por ahí, a diferencia de la comisión del año pasado, que eran estudiantes de la mañana. Entonces, bueno, a ver cómo nos va también este año. Y teniendo en cuenta, digamos, bueno, que nuestro rol docente, ¿no? También se aprende en la práctica. Entonces, o sea, digo, volviendo, ¿no? Con Paulina tuvimos esta experiencia común de un intercambio mientras estudiamos y también poder tener experiencias y reflexionar y aprender de nuestra propia práctica docente. Entonces, también es enriquecedor, culturalmente hablando, inclusive, también para las profesoras que estamos implicadas en esto, digamos. Así que bueno, ojalá que se sigan haciendo este tipo de experiencias. Sí, la idea es que esto continúe y bueno, en los tres casos ya se sumará Paulina seguramente, la profesora Paulina, para contarnos un poquito más, pero lo que queda claro es que en los tres casos ha habido como una reflexión docente, no solamente del momento COIL y quién soy yo como docente en el tiempo COIL, porque también es una unidad, digamos, es una unidad de estudio, no es toda la asignatura, sino una parte de la asignatura, y es esto, quién soy yo como docente en el COIL, que también me hace pensar en mí como docente a lo largo en el marco de toda la propuesta. Yo les quería preguntar, ya que estamos acá, ¿qué ha hecho que digamos, porque la convocatoria fue a todas las unidades curriculares, pero por algún motivo ustedes tres están presentes aquí y no solo presentes, sino que reinciden y proponen otro año más con COIL, ¿no? ¿Qué ha hecho, digamos, cuál es el interés o desde dónde sale este interés por la propuesta COIL en cada una de ustedes? No hace falta que hagamos en lo personal, pero digamos desde lo pedagógico, si se quiere, o qué les ha interesado de la propuesta para que hoy estemos acá. Abro ahí micrófono y arranco. En el caso mío en particular, bueno, creo que lo primero es la curiosidad, ¿no? O sea, como la curiosidad desde la perspectiva docente de entender otras realidades y de compartir y de cómo favorecer la circulación del conocimiento, ¿no? Compartir diferentes metodologías o experiencias pedagógicas, creo que eso es súper enriquecedor. Siempre te actualizás hablando con un otro y sobre todo compartiendo en distintos territorios. Entonces creo que eso también completa mucho el quehacer docente, ¿no? Y la formación profesional propia. También creo que la actitud, digamos, de poder escuchar a un otro y capitalizar esto que dije recién, propicia que uno desestructure ciertas prácticas habituales o naturalizadas que tenemos los docentes y que hoy nos requieren esta cuestión del trabajo con un otro, lo colaborativo, y que no tiene que ver con el otro que es mi compañero de cátedra, si es que la tengo o no, como en mi caso que es convención única, digamos, y no tengo compañeros, pero
hablar, digamos, de territorialidades y de por ahí poder mirar problemáticas que son comunes a los territorios, a los espacios, al mundo, y bueno, y mirarla de una manera intercultural. Eso por lo menos es lo que a mí me motivó y me da motor a decir, bueno, y sí tengo que enfrentar ciertas dificultades, y sí tengo que flexibilizar, y sí siempre hay un plus extra que uno tiene que hacer, que resolver más allá de su programa y demás. Y estoy convencida que eso es mucho más rico que el encorsetado que puede ofrecer, que hay cosas que son más prioritarias y hay problemáticas que nos mueven como humanidad, que son más formativas que el mismo conocimiento o contenido que uno transmite al interior de la cátedra. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que ese es un... Nosotros como equipo decimos, el puntapié tiene que ver con revisarnos permanentemente en la unidad curricular. Nosotros somos como decimos, nos definimos como muy curiosas y tenemos una línea de investigación de la propia práctica, de la metodología de trabajo que utilizamos, pero abrir las puertas e invitar a otros a compartir esta propuesta y desconstruirnos en nuestra propuesta con lo que nos enriquece el otro, con otra cultura, con otro modo de formar, con otros marcos teóricos a veces que nos enriquece un montón. Y creo que eso, a nosotros la curiosidad o la indagación permanente que tenemos como equipo nos lleva a COIL. Nosotros tenemos otras experiencias de intercambio con San Luis, con Buenos Aires, pero también la experiencia con otros países es fundamental. Lo consideramos hoy como algo que es ya parte de nuestra práctica, digamos. Bueno, se ha sumado a nuestro panel la profesora Paulina Gabriela Rubio Molina de la Universidad de Cotopaxi, ¿lo digo bien? Sí. Muchas Así es gracias por que, esto. así es que Sí, bueno, muchas gracias. bienvenida. Gracias, querida Carolina. Hola, Caro. Hola, Juliana, todas las presentes. Qué gusto también haber podido participar en este proyecto COIL, ¿no? Desde Argentina, aquí en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Como ustedes saben, también Caro les va a haber comentado, en esa época que hicimos el proyecto COIL estábamos un poco complicados aquí, teníamos apagones, los chicos no se podían conectar, fue como un desafío y una locura, pero al final los chicos sí pudieron hacer todas sus actividades propuestas en estas 4 clases que hicimos con el proyecto COIL aquí en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Perdón, yo justo ahorita entraba, entonces digo, next, me tengo que Sí, conectar. Carolina recién nos preguntaba qué nos había, digamos, motivado en lo personal, pero también a nivel pedagógico, participar de esta propuesta. Por ahí si querés contar. Claro, y fue también un desafío porque, por ejemplo, con la Universidad Técnica de Cotopaxi trabajamos con la carrera de comunicación, en cambio con la Universidad de Córdoba con pedagogía. También fue un desafío porque los chicos de aquí, los estudiantes estaban, recién aquí les decimos ciclos, en tercer cuatrimestre, entonces recién casi empezando su carrera, a ver si les gusta o no su carrera. En cambio, las chicas de pedagogía ya estaban culminando su carrera. Entonces ese fue un desafío muy grande. Parecía que las chicas de Argentina, porque qué locura, la mayoría eran solo mujeres, en cambio acá, bueno, en comunicación también hay mujeres que hombres, sí teníamos como de un grupo de más o menos unas 25 personas hemos de haber participado, de las cuales unos 10 son hombres, la mayoría son mujeres. Entonces también fue eso un desafío, ¿no? Porque las chicas de pedagogía era como que les impulsaban, no, este es uno de los proyectos finales, tengo que ya graduarme, entonces los chicos como que recién están empezando su carrera, están viendo si les gusta o no.
Entonces, esa era la diferencia, ¿no? Entre aquí en Ecuador con comunicación y allá con psicopedagogía en Argentina. Entonces también fue un desafío, ¿no? Una fusión entre dos carreras, pero igual en las ciencias sociales siempre se conectan. Entonces fue muy interesante trabajar. Para nosotros también fue un desafío. Y ahí les comentaba Paulina que nos habíamos conocido de intercambio también nosotras. Entonces, bueno, como también de alguna manera poder llevar esa experiencia a nuestras estudiantes. Sí, eso también muy lindo, ¿no? Después de que nos conocimos en Italia, en la Calabria, también, ¿no? Fue algo bonito, quizá a futuro sería interesante poder hacer intercambios ya personalmente, aparte de esto virtual. Yo pienso que esta iniciativa que tiene su universidad es digna de admirar y también sí se podría también replicar, ¿no? Acá en esta universidad, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, me encantaría a ver si se podría hacer un acercamiento con alianzas estratégicas o relaciones internacionales para que no se quede únicamente en un intercambio virtual, sino también sería genial hacer un intercambio presencial, tanto que los chicos de aquí de Ecuador puedan viajar a su universidad y los estudiantes de su universidad puedan venir acá también a Ecuador. Eso me encantaría mucho. Bueno, entonces vamos a trabajar con ese objetivo. Sí, entonces sí, a nosotros. Que lo que se inicia de manera virtual se pueda extender a lo presencial, ¿no? Sí, sería una magnífica idea, porque el hecho de viajar así como con Caro nos encontramos al otro lado del mundo, ¿no? Entonces es muy bonito esa interculturalidad, incluso si hablamos el español, pero incluso en Argentina, en Ecuador, tienen, depende de la región, sus peculiaridades, a veces no nos entendemos, puedes repetirlo, hablas muy rápido, alguna palabra aquí el significado es diferente, ¿no? Entonces, en esa riqueza, esa diferencia es la riqueza, que podamos estos espacios, no solo que se queden en lo virtual, sino también que se vaya a la presencialidad y hacer esta internacionalización, ¿no? Y como ese puente que tenemos del lenguaje no es una barrera, eso sería aún mejor, porque si nos queremos ir, por ejemplo, a Italia o a Alemania, a Francia, siempre tenemos esa limitante del idioma, en cambio aquí podemos ser libres, hablar, expresarnos. Entonces yo pienso que este tipo de iniciativas es algo muy interesante y felicitar, ¿no? También a su universidad que está abierta a este tipo de propuestas para la internacionalización y sobre todo, ¿no? Aquí todos ganan y sobre todo los estudiantes que pueden seguir abriéndose más campo, conociendo otras culturas. Sí, en lo particular resulta muy interesante lo que han dicho todas las profesoras, esta cuestión de que cada encuentro entre estudiantes se va tiñendo de las vivencias cotidianas, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo es el modo de estudio en Chile, en Ecuador, en Uruguay? Digamos, ¿cómo es el ritmo de estudio? ¿Cuál es la disposición del estudiante? Digamos, para la universidad, para el estudio, digamos, todo eso se pone en juego cuando uno hace una propuesta intercultural. En eso me quedo pensando, porque la idea, el COIL apuesta a eso, digamos, al aprender en la interculturalidad. Como no todos podemos trasladarnos a todos lados, entonces, bueno, esto puede ser un puntapié inicial. Para aquel que no va a tener una experiencia, bueno, en su formación, o sea, aquel que no vaya a tener la experiencia vivencial, presencial, por lo menos la tenga en la trayectoria de la formación de manera virtual, y aquel que realmente le interesa más y le pica el bichito del viaje y de poder aprender con otros en otro lugar, bueno, a veces esto te genera ese signo de pregunta que te va a llevar, como ustedes dicen, a lo mejor al otro lado del mundo. Así es que, bueno, no sé si hay algo que quieran agregar, pero la verdad es que hemos tenido una mesa, panel por demás rico. Lo más interesante y de las cosas más interesantes también es la reflexividad de cada una de ustedes respecto de su propio ser docente en educación superior. Me parece que tiene que ver con eso, es no seguir siempre en la misma línea, sino que
que esto que decimos desafío se transforma en posibilidad, digamos, que no es una carga, una peso, sino que se transforma en una posibilidad de ser docente de otra manera, de ser docente, digamos, con mayores riquezas en experiencias. Así es que, bueno, no sé si alguien quiere... A mí me gustaría solamente agregar o pensar, ¿no?, como la posibilidad de oportunidad para el estudiante. Creo que nosotros, como docentes, abrir la puerta del COIL, que sea en este intercambio virtual, es animarlos a una oportunidad a los estudiantes, que por ahí tal vez suena al principio algo que es como un compromiso dentro de la cátedra, no me queda otra, no lo estoy eligiendo, lo eligió el profe hacer el COIL, y bueno, lo tengo que hacer como un modo de aprobar, si se quiere, la unidad curricular, y en realidad después se vivencia, ¿no?, como esta oportunidad de conocer otra parte que convoca a que la universidad no solamente es venir, sentarse y evitar un aula donde voy a escuchar o voy a recibir de un profe conocimiento de otros compañeros, sino que tengo posibilidades de acciones, ¿no? Y de salir y de extenderme y de investigar. Así que creo que es una gran oportunidad que podemos dar los profes para los estudiantes. Un poco eso quería como agregar de que estos desafíos no solo son de los docentes, sino que también los transmitimos a los estudiantes para generar modos de pensar las posibilidades de resolver situaciones. Entonces es otra manera que el estudiante tiene de ya no con los compañeros de todas las semanas o con los compañeros de las otras cátedras de la misma formación, sino que con otras formaciones y con otros tipos de estudiantes resolver situaciones problemáticas que se van generando en esto de lo emergente en cada cursado. Entonces, creo que eso es una gran oportunidad que le estamos brindando, como dice Ceci. Sí, porque aparte los estudiantes se enganchan. Al final, cuando termina la experiencia, aún con las dificultades, dicen que les gustó, que lo repetirían. Sí, nosotros venimos evaluando eso, como que la primera semana es así como, ay, hasta que enganchan, la segunda, uy, bueno, pero hay que hacerlo, y ya la tercera están súper enganchados y lo disfrutan. Bueno, qué alegría. La verdad es que en lo personal y el área de internacionalización estamos como muy conformes y muy contentos con esta propuesta, y que esta facultad sea de las pioneras en la propuesta COIL, porque es la que más interés ha tenido en estas propuestas COIL. Así es que muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir. Seguiremos por lo virtual y también por lo presencial. Un abrazo, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, Paulina, por estar. Gracias.